del siglo XIX. Bueno, ahí me avisaron que estamos siendo grabados. Así que, como decía, mi nombre es Verónica Storni Frique. Vamos a dar comienzo a la mesa 8, siglo XIX. Y primero vamos a empezar con el trabajo de Nora Romero, ¿es así? Nora creo que ya llegó. Vos habías pedido, Nora, ser primera, ¿no? En la Hola, buenas presentación. tardes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les recuerdo a los oradores que el tiempo es de 15 minutos, así que si pueden adaptarse a ese requisito. Y si quieren, Nora, si querés presentarte y decir el título de tu ponencia, ¿sí? ¿Te parece, Lina, que ya empecemos? Sí, ya. Falta un minutito, así que sí, Ah, bueno. podrían ir empezando. Bueno, muchas gracias por aceptar que puedes poner primera. Mi nombre es Nora Romero, soy profesora de la Universidad Nacional de UNJUR, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Mi ponencia se titula La eterna condenada, la figura de la vampira como símbolo de lo prohibido. Voy a comenzar a leer. La Inglaterra victoriana es un periodo que inicia aproximadamente en 1837 con la llegada de la reina Victoria al trono y finaliza aproximadamente en 1901. Fue una época de grandes transformaciones sociales, culturales y artísticas, ya que estuvo fuertemente influenciada por la Revolución Francesa e industrial. Sin embargo, también es importante resaltar que esta época fue conocida por los valores puritanos, regida por un código moral que regulaba sus comportamientos tanto en lo público como en lo privado. La sociedad burguesa estuvo marcada por el deseo del orden absoluto, reivindicando valores como el ahorro, marcando una fuerte represión en cuanto a comportamientos sexuales. A su vez, las esferas sociales estaban dominadas por los hombres, quienes se encargaban de asuntos económicos y políticos, en tanto que el espacio designado para las mujeres es el ámbito de lo privado. La mujer victoriana, perteneciente a una clase social acomodada, debía permanecer resguardada en su hogar, bajo el estricto cuidado de su padre y posteriormente de su marido, quienes custodiaban, por supuesto, su inocencia y su pureza. Por lo tanto, hay una clara diferencia entre las funciones y espacios que deben cumplir los hombres y las mujeres en esta época. Gracias a la revolución industrial, Inglaterra cambia. Las zonas rurales que predominaban cuando inicia este periodo, ya a su finalización, fueron transformadas y urbanizadas. Gran parte del territorio se conectó gracias a la revolución del transporte, es decir, el implemento del barco a vapor y del ferrocarril. La industrialización también alcanzó otras esferas como la producción textil. Estas transformaciones económicas producen también una serie de cambios sociales como el surgimiento de la mujer trabajadora. Los cambios sociales producidos en esta época también alcanzan a las mujeres de clases sociales más acomodadas, ya que en 1866 comienzan a funcionar 2 colegios universitarios para las mujeres, y en 1880 la ley autoriza a las mujeres casadas a ser dueñas de sus propios bienes. Además, se inicia un control de natalidad, lo cual otorga una mayor libertad a las mujeres de esta época. Por lo tanto, la literatura no se mantiene ajena a los aires de cambios que reinan en la época, sino que las obras tienen una fuerte presencia femenina que denuncian las injusticias padecidas por las mujeres de la época, pero también es un espacio para visibilizar las transformaciones ocurridas en cuanto al rol de la mujer dentro de esta sociedad. Es así que, gracias a los cambios sociales, las mujeres toman la pluma y comienzan a conquistar un espacio previamente masculino como lo es la escritura. Surgen figuras como las hermanas Brontë, Mary Shelley, escritoras de grandes obras conocidas hasta nuestros tiempos como Cumbres Borrascosas, Jane Eyre o Frankenstein. Pero también surgen personajes femeninos ficticios que cuestionan las estructuras sociales marcadas con una fuerte presencia masculina, como así también las costumbres y los valores morales dominantes de esta época. En una sociedad sumamente estricta con respecto a las libertades sexuales y amorosas, estos personajes tienen comportamientos que se oponen a lo establecido. Cuestionan la represión y el encierro al cual se vieron sometidas las mujeres victorianas. Virginia Fusco, en su texto Luz y Mina, los personajes femeninos como otros en Drácula,
menciona el gran incremento que tienen las instituciones psiquiátricas en cuanto a la internación de mujeres, ya que hay una tendencia a medicalizar, hospitalizar y someter cada vez más al cuerpo social de las mujeres a la práctica psiquiátrica. Corresponde a una tendencia de signos inversos para los hombres, cada vez menos integrados como pacientes en las instituciones psiquiátricas, y a la vez más responsables de crear un discurso médico que socialmente legitima la práctica y la marginalización de las mujeres como sujetos sociales potencialmente peligrosos y fuera de control. Es decir, ante las nuevas libertades conquistadas por las mujeres, la sociedad conservadora se opone e intenta encauzarlas nuevamente en las representaciones femeninas sobre lo que debería ser la mujer de la época. José Mícola, en su texto La batalla de los géneros, novela gótica versus novelas de educación, define el término gender como una marca agregada sobre la sexualidad que tiene impronta social y que se ha considerado como siglos inmutables. Por lo tanto, las representaciones de lo que es y no femenino lo define cada sociedad y cada época. La sociedad victoriana exige que las mujeres sean más ángeles que humanas. Se las alaba por su belleza y delicadeza, además de su desempeño dentro del hogar matrimonial. Por lo contrario, la mujer que no se casa es mal vista y relegada. Ante esta situación social de grandes cambios, pero aún fuertemente arraigados valores puritanos, surge en la literatura la figura de la mujer vampira, quien se presenta como la antítesis de la mujer angelical. En tanto que una es la niña eterna, la otra es la femme fatale, que utiliza el sexo y el erotismo para conseguir y matar a sus víctimas, siempre vinculada al mal y a lo profano. Recordemos lo terriblemente perturbado y excitado que se siente Jonathan al ver por primera vez a las tres vampiras. En ellas había algo que me hacía sentir inseguro, algo que me excitaba y a su vez me hacía sentir un miedo terrible. Sentí en mi corazón un insoportable y ardente deseo de que me besaran con aquellos labios rojos. Es en este sentido que traemos a la memoria a dos personajes femeninos, relegadas a vivir bajo la sombra del hombre caballero y del hombre vampiro. Estamos hablando de Lucy y Mina. La novela de Drácula de Bram Stoker es sumamente conocida por la icónica figura del vampiro, el conde Drácula, quien además traza hasta el día de hoy las representaciones que se realizan en cuanto a la figura del vampiro. Un hombre aristócrata, poderoso, seductor y dominante, quien utiliza todas sus cualidades para ejercer su dominio. Contrapuesto al conde tenemos otra figura masculina, el buen Jonathan Harker, quien se enfrenta al mismo diablo para lograr regresar con su angelical prometida. Es en medio de ambas figuras masculinas que se encuentra Mina, el premio de quien gane la pelea entre los representantes del bien y del mal. Y de la mano de Mina está Lucy, la amiga perdida. Podríamos decir que, desde un punto de vista social, ambas mujeres están en igualdad de condiciones, ya que pertenecen a una clase socialmente acomodada, tienen acceso a la misma educación y planean casarse prontamente. Sin embargo, desde el primer momento en el cual se hacen presentes sus voces, podemos visibilizar sus diferencias. En tanto que Mina piensa en desarrollar sus habilidades en la taquinografía para hacerle útil a Jonathan una vez casados, Lucy menciona la angustia de no poder aceptar las 3 propuestas de matrimonios que recibe el mismo día. El contraste entre ambas es claro. Una representa a la mujer de la época, monógama y maternal, en tanto que la otra cuestiona la represión sexual a la cual se ve sometida la mujer victoriana. Además, a través de las cartas que ambas amigas intercambian, podemos visibilizar la diferencia de carácter entre ambas, el cual se sostendrá a lo largo del desarrollo de la novela. Mina representa la razón, en tanto que Lucy a la pasión y a la sensualidad. Trinidad Guzmán González menciona que, cito, las mujeres de Drácula son de 2 tipos. Aquella que responde al arquetipo de las virtudes y los valores de la sociedad del momento, sumisas, puras, inocentes, débiles, conscientes de su inferioridad frente al varón, y las mujeres vampiros en las que aquellos valores se invierten. Fin de la cita. Desde una mirada primera, Mina representa el primer tipo de mujer,
ya que posee un carácter sumamente maternal. Desde el primer momento se ocupa de la salud y el cuidado de su amiga Lucy. Posteriormente cuidará con gran devoción a su prometido Jonathan, cuando éste regrese de Transilvania, y al grupo de hombres que se reúnen para discutir la mejor manera de destruir al conde Drácula. Ella misma menciona que las mujeres tenemos algo de madre dentro que nos hace pasar por alto los pequeños asuntos cuando se invoca el espíritu maternal. Fin de cita. Lucy parece ir por una corriente opuesta. Desde el primer momento manifiesta tener una conducta tanto física como moralmente diferente a la norma general, ya que ella no solamente expresa su deseo de poder casarse con más de un hombre, sino que también posee un comportamiento extraño. Lucy es sonámbula. Y por esta condición, Mina debe encerrarla bajo llave mientras ella duerme. Es en este sentido que podríamos decir que Lucy siente constantes impulsos de poder salir, de romper con los parámetros sociales establecidos, y como esto no está permitido, alguien tiene que volverla a la norma. A pesar de que Lucy siempre mostró poseer una actitud opuesta a lo canónico, es cuando resucita como vampira que se opone completamente. Lucy muere. Y es en este momento que podemos decir que también muere el estereotipo de mujer victoriana, y con ella muere el mandato de la maternidad. Cuando Lucy resucita como vampira, se alimenta solo de niños pequeños, es decir, en tanto que una abraza la maternidad, la otra la rechaza completamente. Este no es el único rasgo característico de Lucy, sino que, al igual que las vampiras, ella se representa como una mujer sexualmente activa. Usa su atractivo para seducir a los hombres y hacerlos caer en su hechizo. Cito: ella era, pero qué distinta. Su dulzura se había vuelto firmeza, despiadada y crueldad. Y su pureza se había convertido en voluptuosa lasciva. Cierro cita. Es decir, que tras su muerte los valores invierten. Su debilidad se convierte en tal fortaleza que son necesarios varios hombres para poder equipararse con ella. Es con el vampirismo que ella finalmente se libera. Logra salir de esa habitación en la cual era mantenida bajo llave y estricta vigilancia. Es en este sentido que este personaje representa los aires de cambios y avances de las mujeres sobre el territorio masculino, como así también es un adelanto de las posteriores conquistas femeninas como la independencia, la libertad y la fortaleza. Lucy viola la norma. Se construye como un ser monstruoso desde dos perspectivas. Como vampira, Lucy es una muerta viva. Viola los parámetros humanos al resucitar de la muerte, tener fuerza sobrehumana y alimentarse exclusivamente de sangre. Pero también se alza como figura monstruosa al violar las normas patriarcales establecidas por la sociedad victoriana de la época, al rechazar la maternidad y el estereotipo de mujer angelical. Ante esta situación, los hombres de la novela, tan valerosos, reúnen sus fuerzas para poder detenerla y así evitar la propagación de la monstruosidad hacia otras mujeres. Sin embargo, Mina también representa un cambio dentro del rol femenino. Virginia Fusco menciona que ella representa, cito, la forma ambivalente de la realidad de la nueva mujer. Ella es una mujer profesional. Además de ser maestra, se desempeña como secretaria y taquinógrafa. Y son sus grandes habilidades y capacidad de razonamiento lo que finalmente permiten acabar con el conde Drácula. Fusco menciona que ella representa la primera mata vampiro de la historia, puesto que solo gracias a su propia hipótesis se podrá capturar a Drácula, o que todo el material en forma de relatos, artículos, periódicos e información sobre él ha sido recuperado por Mina en su función de secretaria del grupo. Mina y Lucy son símbolos de grandes cambios sociales que se producen en la época, dos mujeres opuestas que se alzan y resaltan dentro de un grupo de hombres que, bajo el intento de protegerlas, las encierran y limitan sus posibilidades y avances dentro del mundo masculino, ambas intentando escapar de las representaciones femeninas de la época. Gracias. Muchas gracias, Nora. Gracias por también adecuarte al tiempo.
Bueno, entonces ahora seguimos con la ponencia de Emilio Bernini. Emilio, si querés presentarte y decir el título de tu ponencia. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Verónica. Quería pedir, antes de presentarme, compartir pantalla, me autoricen para eso. ¿Es posible? Sí, supongo que Sí, Lina... ya te estoy poniendo para compartir. Gracias, Elina. Ya tendrías que poder hacerlo. Hola, ¿cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Entonces, soy Emilio Bernini, soy doctor en letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y soy profesor adjunto de literatura del siglo XIX de esa misma facultad. Voy a compartir un PowerPoint. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Perfecto. El objetivo de mi comunicación es estudiar los aspectos críticos de una... perdón, ¿no? El título es Un elefante enloquecido en melancolía, economía política, alienación y realismo en Hard Times, de Charles Dickens. El objetivo es estudiar los aspectos críticos de una de las llamadas novelas industriales de Dickens, Hard Times, aspectos críticos relativos a la discusión que la novela plantea con la economía política utilitarista, con la educación y con la moral del utilitarismo, en particular con la teoría de Jeremy Bentham, y más específicamente con las consecuencias desastrosas de la New Poor Law, la nueva ley de pobres, de espíritu benthamiano, promulgada en 1834. Esa discusión ha sido estudiada por la relativamente reciente Nueva Crítica Económica Inglesa. Catherine Gallagher postuló que la novela propone sus propios principios económicos en discusión con el utilitarismo. Gordon Bigelow sostuvo que la novela realiza una crítica romántica de la economía política liberal, en la tradición de los economistas góticos, y Eleanor Kurtemansch, que la novela discute explícitamente con una serie de ficciones contemporáneas a Hard Times, las Illustrations of Political Economy del año 34 de Harriet Martineau. Hard Times se publica por entregas precisamente el mismo año. Mi lectura concierne a otros aspectos críticos no atendidos por la nueva crítica económica, que involucran la representación literaria y en esto mismo la singularidad del realismo dickensiano. La crítica dickensiana a la alienación en el trabajo industrial, a la mecanización de la vida y a la opresión urbana en la ciudad ficticia de Coketown, como consecuencia directa de la aplicación de políticas utilitaristas, no reside únicamente en el plano de lo representado, es decir, en la diégesis, en lo narrado o la fábula, sino en el plano de la representación misma. Y para describir y analizar ese plano voy a tener presente los siguientes elementos. En primer lugar, la episteme del cuento de hadas, del fairy tale, ya que la novela se concibe y se escribe efectivamente como un cuento de hadas, con los elementos semánticos del cuento de hadas. En segundo lugar, lo que habría que llamar el origen caricaturesco relativo al dibujo satírico de la literatura y en consecuencia del estilo de Dickens, que es propio de las publicaciones en las que Dickens comenzó a escribir. En esto mi proposición es que la literatura de Dickens procede menos de la tradición literaria, propiamente dicha, que de la ilustración caricaturesca de revistas semanales. Y por último voy a vincular esos dos elementos, la episteme del cuento de hadas y el origen caricaturesco satírico de la literatura de Dickens, para señalar la dimensión perceptual de la novela en el sentido de la noción de Deleuze y Guattari de percepto, porque la literatura trabaja con perceptos y afectos, no con conceptos. En cuanto a la primera cuestión, Dickens explicita los principios del cuento de hadas en un texto estrictamente contemporáneo de la novela, cuyo título es Fraudes en cuestión de cuentos de hadas, Frauds on the Fairies, publicado en su revista Household Words, que es la tapa que estamos viendo de la misma revista
en la que se publica efectivamente Hard Times. En esa misma revista se publica este texto sobre los cuentos de hadas, y este texto lo publica en el 53, con lo cual Dickens está pensando en un tipo de escritura, es decir, el cuento de hadas, que implica una episteme específica en el momento en que está escribiendo o está elaborando la escritura de Hard Times. Y dice en ese texto lo siguiente, cito, ahí tienen la cita, ¿no? Difícil es calcular la suma de cariño y de compasión que se nos ha metido en el alma a través de estos menospreciados conductos, que son los cuentos de hadas en el siglo XIX. En el siglo XIX se menosprecian esos conductos. Y se nos mete en el alma, por estos conductos, una suma de cariño y de compasión, la indulgencia, la cortesía, la deferencia hacia los pobres y los ancianos, el trato cariñoso hacia los animales, el amor a la naturaleza, el odio a la tiranía y la fuerza bruta. Muchas de estas cualidades fueron por primera vez cultivadas en el corazón del niño gracias a su ayuda poderosa. En una época de utilitarismo, es de importancia trascendental que se respeten los cuentos de hadas. Para todo aquel que se haya puesto a pensar en el tema, sabe muy bien que una nación sin fantasía, sin algo de leyenda, no ocupó ni podrá ocupar jamás un gran espacio bajo el sol. Resulta entonces doblemente importante que cuidemos de guardar incólumes los pequeños libros de cuentos, tal y como son en su condición de cuidadores de la imaginación infantil. Uno podría decir que en esa reflexión está in nuce contenida la novela Hard Times, que precisamente está por escribir Dickens, o está proyectando escribir, justamente en esa afirmación que dice sobre en esta época del utilitarismo, y por la importancia que poseen los cuentos de hadas en una época así. El cuento de hadas enseña a los niños valores morales, enseña, en otros términos, el principio de la simpatía, en el sentido de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, es decir, la compasión, el sentimiento que es central a mi criterio para la novela, ya que la simpatía es para Dickens y para Smith un principio de mantenimiento del orden social. El cuento de hadas educa en la imaginación y educa desde la infancia. La literatura contemporánea debe cumplir ese rol, educar y educar a los lectores como se educa a los niños, incluso cuando discute cuestiones de políticas y cuestiones de economía política. La operación dickensiana entonces es usar el cuento de hadas para narrar una realidad propia de la literatura realista. La alienación laboral en la ciudad de Coketown. Entonces, si el texto Fraudes en cuestión de cuentos de hadas, si allí critica a Dickens el uso de los cuentos de hadas para fines políticos, en una operación que la novela no obstante realiza, es decir, que también usa el cuento de hadas para criticar la realidad política, su manera de proceder con el género tiene estas modalidades que voy a señalar. Por un lado, el cuento de hadas está tematizado en los performers del circo. Son lectores de cuentos de hadas, los performers del circo. Buscan esos textos. Y Sissy, la niña del circo, que es un personaje central en la novela, es lectora de los cuentos de hadas y lee cuentos de hadas a su padre jinete del circo. Y en tanto ella misma es lectora de cuentos de hadas, lectora niña, ella ha incorporado los valores que tienen que ver con el principio de la simpatía, que es el principio que nos vincula con el otro, con la solidaridad con el otro, la acción por el otro. Esto mismo, Sissy es el personaje virtuoso por excelencia de la novela. Y por otro lado, el cuento de hadas está en las descripciones irónicas, de una ironía propia de la caricatura, vamos a ver, de la casa de Gradgrind, como la casa es llamada Palacio de Piedra, y la fábrica de Mr. Bunderby, Palacio de Hadas. Los niños están encerrados, los hijos de Gradgrind, en el Palacio de Piedra del padre, que está descrito como un ogro antipático. A su vez, los niños Gradgrind no tienen educación en los cuentos de hadas, y eso define su infelicidad y su tristeza. Pero el narrador no deja de señalar y de poner en evidencia el uso mismo que hace de elementos de los cuentos de hadas. Dice el narrador, ellos, los niños Gradgrind, no sabían nada de los ogros, ni aún siquiera conocían esta palabra. Yo la empleo para representar un monstruo de no sé cuántas cabezas encerradas en una, que vivía dentro de un castillo de dar lecciones, al que llevaba cautivos a los niños, arrastrándolos por los cabellos
a unos antros sombríos de estadísticas. Fíjense que la singular operación que hace Dickens en la frase, ¿no? Fíjense esa singular operación. Por un lado señala que los niños no están educados en la moral que enseña el cuento de hadas, por otros indica yo la empleo en la representación que es la novela misma, y por último continúa con una larga metáfora propia de los cuentos de hadas. Un monstruo, no sé cuántas cabezas, etc. Ahora bien, si tenemos en cuenta lo que observa la crítica Josephine Guy, una especialista en literatura victoriana, cuando dice que el cuento de hadas, como el melodrama, encarna un sistema de valor, cito, que no es negociable y que es incapaz de modificaciones, y cuando agrega, se trata de un mundo dicotómico, de villanos y héroes, de bien y de mal, que se revelaría inadecuado para representar el mundo complejo de la sociedad victoriana capitalista, si tenemos en cuenta esta observación, podemos notar por lo menos dos cosas. Una, que el cuento de hadas y el melodrama participan de una misma episteme. Y dos, que la operación dickensiana es precisamente representar el mundo complejo del capitalismo victoriano con esa episteme. En esto la posición de Dickens es explícita: no escribir literatura realista en el sentido del realismo ilustrado del siglo XVIII, para narrar la explotación y la alienación laborales, no escribir desde el modelo realista de Robinson Crusoe, precisamente porque ese modelo de representación es el de la economía capitalista liberal. Precisamente esa novela de Defoe está parodiada en Hard Times, en el personaje de la vieja aristócrata, cuando persigue a los amantes Louise y Harthouse. El melodrama y el cuento de hadas ofrecen entonces una episteme que concibe el mundo en términos propiamente dicotómicos, con oposiciones evidentes entre personajes, en la novela oposiciones entre dos zonas, y la oposición que articula toda la novela entre la razón fáctica por un lado y la fantasía y la imaginación por el otro. En el mismo sentido, la episteme del melodrama implica no solo esa oposición dicotómica, sino la demanda de valores morales en un mundo en los que esos valores se han desmoronado o se han corrompido. En segundo lugar, la segunda cuestión tiene que ver con un aspecto que atañe a la producción material económica de la literatura, a la producción industrial de la literatura victoriana. Entonces, mi propuesta es que la literatura de Dickens se debe a una conjunción que la singulariza de dos sistemas de representación, la literatura y el dibujo, pero el dibujo como ilustración propia de los diarios o publicaciones de periodicidad semanal o mensual. Dos sistemas miméticos que en su combinación constituyen la literatura dickensiana. Los primeros textos de Dickens tienen origen en esa combinación de dos mímesis, los Sketches by Both y los Pickwick Papers. Me detengo en el primero, que fue publicado por John Macron como libro en 2 volúmenes en febrero del 36, con ilustraciones de George Cruikshank. Esa es una ilustración de Cruikshank, pero cuyos textos fueron inicialmente publicados por separado en diversos diarios entre el 33 y el 36. Esa edición de Macron, en 2 volúmenes, tuvo 4 reediciones en el mismo año 36, lo cual habla de la cualidad industrial del mercado de la literatura victoriana, y al año siguiente, en el 37, Macron publica una segunda serie. Paso por alto la observación del dibujo de Cruikshank de la segunda serie, porque no voy a llegar con el tiempo. Y luego, entre el 37 y el 39, los editores Chapman y Hall vuelven a publicar el texto en 20 entregas mensuales. Esta es una tapa de la entrega de los editores Chapman y Hall. Y lo que me interesa señalar, especialmente del volumen que publican en el 39, publican todo el libro en un solo volumen, es que tenía 4 secciones, de las cuales las 3 primeras estaban compuestas de dibujos sin textos. Y la última, llamada Tales, eran los textos ficcionales sobre la ciudad de Londres de Dickens. Es decir, que los dibujos presiden la representación en el orden sintagmático del texto. El orden es de los dibujos al texto. Y esto es propio de las décadas de los 30 y 40 en el mercado victoriano del libro. La imagen tiene más importancia que el relato.
Precisamente la imagen se consume de una sola vez, con una mirada, y no es necesario detenerse en la imagen, sino pasar a la siguiente. En cambio, el texto literario demanda otro proceso de aprehensión que no es de conjunto. La lectura no es una aprehensión de conjunto como la mirada de la imagen, sino de avance en el sintagma. En la lectura no actúa la mirada, sino la intelección. La lectura es enormemente más lenta que la imagen. Luego, lo que quiero señalar para avanzar es que el título mismo del texto, Sketches by Boz, Boz es el seudónimo de Dickens, remite al boceto, efectivamente, es decir, al dibujo, y a la vez remite a la escena que el dibujo esboza. Uno puede ver en la portada anterior que hay una escena esbozada allí, con personas que están celebrando la partida del globo. En ese globo estarían representados el dibujante y el propio Dickens. Entonces, todo dibujo, todo esbozo contiene una escena. El sketch esboza la escena, la contiene, y si el sketch es un esbozo dibujado que traza los rasgos generales de la escena, lo literario viene precisamente a completar la escena, justamente narrándola. En términos de producción y de constitución de la literatura dickensiana, Dickens, que había publicado sus textos por separado en los diarios y periódicos, adecua para su edición como texto autónomo, es decir, como Sketches by Boz, adecua lo literario precisamente a la ilustración y justamente al titularlos sketches, en los dos sentidos. Por otro lado, hay una relación similar en The Pickwick Papers, el otro texto de Dickens, en el cual Dickens comenta una serie de imágenes que son previas a los textos mismos, lo contratan a Dickens para que comente las ilustraciones de Robert Seymour. Aquí hay un ejemplo de una de las ilustraciones de Robert Seymour, que también, como pueden ver, es una escena que está contenida en la imagen, y lo que hace Dickens es narrar, efectivamente, una historia sobre diversas ilustraciones de Seymour, y justamente al narrarlas le da continuidad a esa serie de escenas aisladas, le da continuidad, y al hacer aparecer una serie de nuevos personajes, se constituye efectivamente como una novela. Discúlpame, Emilio, ya son 15 minutos y podés ir más o menos redondeando. Ya terminó. Gracias. Por eso estoy avanzando a una velocidad excesiva. Entonces, lo que quiero decir es que la imagen define en Dickens un tipo de escritura episódica, porque la modernidad inicialmente está efectivamente limitada a la narración del dibujo, episodios que pueden multiplicarse y componer un todo orgánico, que es el texto novelesco. En la organización de los textos de Dickens se puede notar precisamente que su estructura responde a lo episódico en la división en capítulos. Por otro lado, en ese sentido ocurre algo muy distinto a lo que ocurre en Francia, y a lo que ocurre con las ilustraciones de las novelas de Balzac, por ejemplo, como esta ilustración de Honoré Daumier sobre la novela Papa Goriot, que fíjense que es una ilustración sobre la novela que no contiene ninguna escena, ¿cierto? Y lo que quiero finalmente observar es que el estilo caricaturesco, como exageración, ridiculización, y su contrario, la positivación sin ambigüedades de los personajes bondadosos y las víctimas, es ahí, en ese estilo, que procede efectivamente de las publicaciones originales, en relación con las ilustraciones, es ahí, en ese estilo, donde puede establecerse la relación con el epistema del cuento de hadas, entre cuyos rasgos se encuentra esa visión dicotómica del mundo, ¿cierto? Es decir, que la caricatura participa de ciertos rasgos vinculados a lo oposicional, al contraste plenamente definido, propio del epistema del cuento de hadas y del melodrama. Para terminar, volviendo a la cuestión de la crítica del utilitarismo que la novela tiene como objetivo, podemos concluir que esa crítica está en ese sistema de representación satírico, feérico de la novela, un sistema de representación fuertemente vinculado a la recepción popular y masiva. Mi propuesta es que ese sistema de representación constituye un modo de percibir,
parto de la idea de Deleuze y Guattari, que plantea que es propio de la literatura no trabajar con conceptos, sino con perceptos y afectos. Justamente para Deleuze, y esto es para los especialistas en literatura inglesa, la novela inglesa se caracteriza por la posibilidad de percibir el máximo de cosas posibles. De modo que la discusión con la economía político-utilitarista no se sitúa en el plano de los conceptos económicos, sino en el plano de los perceptos y de los afectos. Mi idea entonces es que ese sistema de representación es un gran percepto en Hard Times. Y ahí se aloja la discusión política que la novela plantea. Me refiero solo a una de las más extraordinarias metáforas perceptos, que es la del The Head of an Elephant in a State of Melancholy. Muy bien traducido como un elefante enloquecido de melancolía, que en mi lectura es un notable percepto. Y dice así: era una ciudad de máquinas, se refiere a Cocteau, el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba monótonamente como la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía. Es impresionante, ¿no? Fíjense que es la máquina la que parece un elefante melancólico y no el trabajador, por el movimiento del émbolo. La especificidad perceptual tiene que ver con la máquina industrial en sí misma y no con los operarios de la máquina. Es un percepto que revela una cualidad de la máquina, que animaliza a la máquina, es decir, le da la organicidad a lo inorgánico. De modo que la alienación está en la máquina industrial misma y no solo en el hombre. Hay más ejemplos que dejo acá, porque ya me retrasé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces a Tania Molina. Creo que estaba, a ver si Tania. Sí, acá estoy. Ay, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, si querés presentarte y decir el título de tu trabajo. Voy a presentarme lo más rápido posible y voy a tratar de darte espacio. Bueno, mi nombre es Tania Molina, soy magíster en Literaturas Contemporáneas y Lengua Inglesa por la Universidad Nacional de Cuyo, aparte de, bueno, obviamente profesora de letras, licenciada en letras, y doctoranda porque todavía estoy haciendo la tesis, por la Universidad Nacional de Cuyo, trabajo en la Universidad de Río Negro y en la Universidad Nacional del Comahue, dando las cátedras de Introducción a la Lectura y Escritura Académica y Literatura en Habla Inglesa 2. El título de mi tesis, perdón, acto fallido, de mi ponencia es La subalternidad en la Inglaterra de fines del siglo XIX, los barrios bajos de Londres en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. Me puse la alarma para que no pasarme, así empezaba lo más rápido posible. Como ya veníamos hablando hace rato, los compañeros que estuvieron leyendo, la época que nos inscribe es la época victoriana. En el caso mío, como estoy hablando de los relatos de Conan Doyle, es la época victoriana tardía, en la cual podemos distinguir ciertos hechos cruciales, una sociedad y una economía inglesa cambiada, creciente, ¿sí? Porque dada las colonias, ¿sí? Según Eric Hobsbawm es la denominada era del imperio, porque determina un nuevo tipo de imperialismo, ¿sí? En el cual muchos monarcas, digamos, europeos se establecieron como emperadores o emperatrices. En el caso de la reina Victoria fue también denominada la emperatriz de la India, ¿sí? Pero eso no deja de ser, no deja de lado los conflictos internos que había en Europa en esa época, debido a que tenían una economía basada en la producción de las colonias, ¿sí? Lo cual produjo una disminución de la producción interna en granjas y fábricas, y por ende un descontento social en Inglaterra. Este descontento social en Inglaterra también vino de la mano de un creciente... Perdón, algo sonó en la calle, de un naciente nacionalismo y un creciente sentimiento xenófobo, ¿sí? Esta situación de caos y desconcierto en Europa se refleja en la literatura de alguna manera. Es una Europa convulsionada por el crimen, ¿sí? Todas las clases sociales, pero en este caso yo me voy a concentrar en las clases sociales bajas. Todas las clases sociales tienen esta
esta convulsión por el crimen, este problema del crimen en sí mismo. Los relatos de Conan Doyle, como ya todos sabemos, se basan en la criminalidad. Una criminalidad que se da en cualquier tipo de clase social, en los nobles, en los burgueses, en los obreros. También podemos ver que tiene diferentes tipos de clientes, como lo atestigua el relato de Estudio en Escarlata, en el cual podemos ver, cito, pero según pude descubrir a continuación, no solo era aquello falso, sino que además los contactos de Holmes se distribuían entre las más dispersas cajas de la sociedad. Existía, por ejemplo, un hombrecillo de ratonil aspecto, pálido y ojimoreno, que me fue presentado como el señor Lestrade, y que vino a casa en no menos de 3 o 4 ocasiones a lo largo de una semana. Otra mañana, un joven elegantemente vestida fue nuestro huésped durante más de media hora. A la joven sucedió por la noche un tipo harapiento y de cabeza cana, la clásica estampa de buhonero judío, que parecía hallarse sobre ascuas y que a su vez dejó paso a una raída y probeta señora. Un día estuvo mi compañero departiendo con cierto caballero anciano y de melena blanca como la nieve. Otro recibió un mozo de cuerda que venía con su uniforme de pana. Conan Doyle, 1887, página 15. Entonces, hay en los relatos de Sherlock un cruce de clases sociales que se pueden ver, tanto clases altas como bajas como medias. Inclusive podemos ver que las clases sociales bajas aparecen representadas de manera importante, interesante, por ejemplo, con estos ayudantes que tiene Holmes, que son estos niños de la calle, huérfanos, indigentes, que son los irregulares de Baker Street, ¿sí? Que es, según lo que dice Sherlock, dice, ¿va usted a conocer el ejército de policías que tengo a mi servicio en Baker Street?, repuso gravemente mi compañero. Y en ese momento se precipitaron en la habitación media docena de los más costrosos pilluelos que nunca haya acertado a ver. Agitó la mano y los 6 chicos se precipitaron como ratas escaleras abajo. Un instante después la calle resonaba con sus agudos chillidos. Hunde más uno de estos piojosos que 12 hombres de la fuerza regular, observó Holmes. Estas descripciones que aparecen de alguna manera, piojosos, costrosos, chiquillos, pilluelos, que se precipitan como ratas, no son casuales en el texto. Esta descripción de las clases sociales bajas, estos informantes, no es casual que las descripciones atañentes a clases sociales altas y clases sociales bajas sean crucialmente distintas en Conan Doyle, ¿sí? Inclusive, cuando se disfraza Sherlock también de alguna clase social baja, de un marinero, también la descripción suele ser contagiada de recursos, de adjetivos que denotan algo peyorativo de la profesión. Y se puede notar sobre todo cuando se describen a los villanos de las clases sociales altas, a diferencia de los villanos de las clases sociales altas, porque los villanos de las clases sociales altas, nobles, e inclusive hasta los burgueses, se les exaltan las cualidades de inteligencia, de perspicacia, de una buena formación física, de una contextura física sin igual, de una voz atronadora, a diferencia de las clases sociales bajas, que justamente son descritos de manera contraria, como algo sucio, como algo desprovisto, como algo no muy inteligente, que por eso, por esa falta de inteligencia, son descubiertos fácilmente en sus crímenes. Entonces, también hay una diferenciación en este punto, que no es inocente, por decirlo de alguna manera. También hay una diferenciación en cuanto a los ambientes. Los barrios altos son descritos de una manera singularmente suntuosa, ordenada, somera, versus los barrios bajos, que son descritos de manera bastante, como ya vengo diciendo, peyorativa. Por ejemplo, cuando dice, pero ahora empezamos a cruzar por calles de construcciones ininterrumpidas, en las que los peones y los obreros del puerto iban y venían, mientras mujeres desaseadas abrían las ventanas y fregaban los escalones de las puertas de la calle. En las tabernas de las esquinas estaba empezando el movimiento. Hombres de traza ruda salían de ellas frotándose la barba con la manga después del trago de la mañana.
¿sí? Son descripciones que dicen palabras como antro, como perdición. Los barrios bajos de Londres son descritos en toda su manera más asquerosa, ruin, a diferencia de los barrios altos o de las clases sociales altas. Hay, al parecer, un énfasis en los relatos de Conan Doyle en la pobreza y la ignorancia como causal de los altos índices de criminalidad. Intenta hacer como un determinismo geográfico y social en los relatos de Conan Doyle con respecto a la pobreza y a la ignorancia. Según Said, justamente, los relatos de Conan Doyle comparten con otros de su época la cuestión esta del imperio y la cuestión esta de las clases sociales. Ahora bien, según Eric Hobsbawm, la imagen que ha querido mostrar al mundo Inglaterra es esta imagen de este imperio ordenado, en el cual aparece el buen ciudadano inglés, educado y seguidor acérrimo de las leyes. Por ende, las clases sociales bajas, en los relatos de Conan Doyle, son el ejemplo claro de todo lo contrario. No son el buen ciudadano inglés ordenado, educado, seguidor acérrimo de las leyes. ¿Podría decirse entonces que los relatos de Conan Doyle encubren algún tipo de adoctrinamiento de la época? ¿Que el obrero, debido a las huelgas que ocurren a fines del siglo XIX, no sea visto como un buen ciudadano? ¿Que la masa sea vista, según Le Bon, como la masa barbárica que reclama pero no sabe por qué reclama? En conclusión, los relatos de Conan Doyle son un reflejo de su época. Una época asignada por el imperio, por el capitalismo, por el etnocentrismo, por el elitismo. Las clases sociales altas son vistas en los relatos de Conan Doyle como un símbolo de la educación, de la civilización y del imperio. Sus crímenes tienen motivaciones mucho más complejas. Por el contrario, la motivación de los crímenes de las clases bajas en los relatos de Conan Doyle parece ser únicamente el dinero. Entonces sus crímenes son poco planeados, cometen errores básicos, son fácilmente descubiertos. Quizás Conan Doyle, a través del personaje de Sherlock, nos está tratando de demostrar la superioridad cultural y social de ciertos grupos en el Londres de fines del siglo XIX. Eso sería todo, y creo que ocupé mucho menos de los 15 minutos porque no me sonó la alarma. Muchísimas gracias, sí, es cierto. Gracias, Tania, muchas gracias. De nada. Bueno, y finalmente voy a leer yo mi trabajo. Mi nombre es Verónica Storni Frique, yo dicto materias del área de literatura en inglés en el traductorado y profesorado IES en lenguas vivas, y soy doctora de la UBA, por la UBA, doctora en letras. Me especialicé en la crítica feminista y queer de Shakespeare. Bueno, creo que voy a adecuarme al tiempo. El trabajo se titula Adicción y sexualidades disidentes en Christabel, de Samuel Coleridge, y El mercado de los duendes, de Cristina Rossetti. Si bien la identidad del adicte surge en el siglo XX, cuando se suscribe la adicción al modelo de enfermedad, se prohíben ciertas sustancias y se separa alcoholismo de drogadicción, es iluminador rastrear la genealogía de estas configuraciones en los 2 siglos anteriores, cuando el colonialismo y el capitalismo alentaban el consumo excesivo de sustancias exóticas. Berridge explica que en el siglo XIX la mayoría de la gente contaba con opio en sus hogares y que la dependencia quedó en evidencia cuando se empezó a restringir su uso más adelante. Por otro lado, Seeger afirma que el consumo del opio de literatos como Samuel Coleridge no es representativo de la abyección de los sujetos generizados y racializados en las grandes ciudades. Los textos del poeta inglés, según la autora, hablan de una experimentación propia de una élite, con carácter erudito y filosófico, en donde el opio permitiría el consumo del archivo imperial.
La intoxicación de los románticos representa un viaje subjetivo a un espacio interior en pos de una expansión psíquica ilimitada. Este trabajo, sin embargo, se propone leer tanto el poema de Coleridge como el de Cristina Rossetti como representaciones de la adicción en las grandes ciudades en la Inglaterra decimonónica. Se leerá El mercado de los duendes, por otro lado, como una fantasía de coadicción basada en la fe victoriana, en la autodisciplina y en el triunfo de la voluntad. Es significativo a su vez que ambos textos representen lo que se conoce como canon de literatura lesbiana. Seeger observa las articulaciones y paralelismo entre homosexualidad y adicción a mediados del siglo XIX y principios del XX. Estas interrelaciones nos permitirán visibilizar los grupos marginalizados y desmontar las operatorias de demonización y totalización de los mismos. En Christabel, escrito entre 1797 y 1800, Coleridge recurre a elementos medievales y góticos para hablar de un hechizo maligno sin resolución. De hecho, el poema nos ofrece dos finales alternativos, pero permanece inconcluso. Siguiendo la propuesta de Seeger de leer las narrativas sobre vampiros como documentos sociales de la adicción, elegimos leer a la dama sobrenatural, extremadamente hermosa Geraldine, como una representación de la adicción. Al comienzo del poema, la doncella Christabel encuentra a la dama en el bosque de noche, detrás de un viejo roble, después de desear en un sueño a su amado y prometido. Se erotiza a Geraldine en esta dinámica homoerótica, en donde Christabel sale al rescate de la dama en apuros, supuestamente ultrajada por 5 caballeros. La heroína no parece advertir los signos ominosos que alertan al lectore. La femme fatal riñe con la madre muerta de la joven, a quien parece oír y enfrentar. La mastín que cuida el castillo gime enfadada en sueños. Geraldine además no puede rezar a la Virgen ni cruzar el umbral de la puerta. Y es la heroína entonces quien la alza para introducirla a su recámara. En este juego de seducción se revierten los roles de género y eróticos, y es la inocente Christabel quien sigilosamente lleva a la dama a su lecho y le ofrece el vino preparado por su madre. Geraldine, cita, de nuevo el vino de flores silvestres bebió, sus grandes y hermosos ojos empezaron a resplandecer. Fin de cita. Es decir, el deseo bisexual de la joven antecede y explica el hechizo al que sucumbe luego. El lesbianismo es estetizado y suficientemente explícito. Cita, por el bien que he obtenido, incluso en mi condición trataré, bella doncella, de recompensarte bien, pero ahora desvístete, pues yo debo rezar antes de acostarme, dijo Christabel, que así sea, y lo que la doncella le pidió, ella hizo. Sus delicados miembros desnudó y recostó en toda su belleza. Fin de cita. De esta manera, el poema prolonga el striptease y seducción en el que Christabel, cita, desató la cinta debajo de su pecho, su vestido de seda y la ropa interior cayeron a sus pies y a toda vista. Mira, su pecho y la mitad de su costado, un espectáculo para soñar, indescriptible. Fin de cita. Geraldine se recuesta junto a la doncella, cita, y en sus brazos a la joven tomó, fin de cita, y se produce el hechizo que luego causa vergüenza y tristeza. En la segunda parte del poema, la pérdida de la inocencia de Christabel es evidente en sus sentimientos de remordimiento a la mañana siguiente. Cita, seguro que he pecado, dijo Christabel. La doncella se propone presentar a la dama a su padre, Lord Leoline, a modo de reparación por su falta moral. La voz narrativa entonces nos relata un vínculo afectivo en la juventud del varón con el supuesto padre de la bella dama, Lord Rowland. El secreto de la disputa y los sentimientos exaltados que se describen justifican leer homoerotismo masculino. Leoline añora ahora reencontrarse y reconciliarse con su amigo a través del rescate de su hija. Este deseo homoerótico, entonces, es lo que lo vuelve presa también del hechizo. Se demoniza aún más a Geraldine en esta parte. Ella es la serpiente que ataca a la paloma.
en un sueño del bardo enviado a buscar al padre de la dama. Las referencias reiteradas al vino, a beber, al sueño y al hechizo, el ocultamiento a través del símbolo, la demonización proyectada en el otro, funcionan como dispositivos para leer tanto representación de la adicción como homoerotismo. En esta segunda parte, lo siniestro de este encanto no se resuelve. Alertada por sentimientos de celos, Christabel busca advertir a su padre, pero ella misma permanece bajo el efecto del hechizo. La doncella, cita, tan profundamente había bebido de esa mirada, aquellos reducidos ojos de serpiente, que todos sus rasgos estaban abandonados a esta única imagen en su mente y pasivamente imitó esa mirada de pesado y traicionero odio. Fin de cita. El consumo lleva a la negación, a la pérdida del yo y a sentimientos de ira y remordimiento. La conclusión a esta segunda parte reafirma lo sublime. La voz poética clama que, cita, tal vértigo de corazón y mente se presenta rara vez a no ser por la furia y el dolor. Fin de cita. Seeger explica que les adictes aparecen como personajes secundarios en la literatura del siglo XIX y principios del XX, ya que la adicción, por su naturaleza, implica muerte y abyección, o una narrativa de redención y reforma. En este poema romántico, lo gótico y lo sublime perduran al final sin didactismo ni transformación moral, sino como visión, como experiencia inconclusa siniestra. En contraste con este final abierto, El mercado de los duendes de Cristina Rossetti representa un claro cuadro de obsesión, compulsión, síndrome de abstinencia y finalmente una fantasía de rescate a través del autosacrificio y la autodisciplina. Publicado en 1862, este poema representa un periodo de creciente toma de conciencia e intentos de regulación, no solo del alcohol, sino también del opio, por parte de la comunidad científica. Entre las décadas de los años 50 y los 60, se presentan varios proyectos de ley para restringir la venta no regulada del opio. A fines del siglo XIX, el modelo de adicción como vicio, que asumía que la voluntad podía vencer esta falla moral, es reemplazado gradualmente por el modelo de enfermedad. Este poema abarca ambas visiones. Sabemos que un personaje ausente, Ginny, funcionaba para las hermanas como experiencia aleccionadora de los efectos de comprar las frutas de los duendes. Sin embargo, Laura cede a la tentación de su llamado y desea las frutas, a pesar de no contar con el dinero necesario. La exotización y extranjerización de las frutas y los duendes es evidente. Cita, ¿quién sabe en qué suelo alimentaron sus hambrientas y sedientas raíces? Fin de cita, advierte Laura. Seeger conecta el consumo de sustancias exóticas con el deseo de abarcar la experiencia de Oriente, visto claramente en los testimonios de literatos como Coleridge o de Quincy. Laura justamente añora este elemento foráneo y está dispuesta a pagar con un mechón de su dorada cabellera para disfrutar las frutas. Se genera cierta ambivalencia en el entrecruzamiento de, por un lado, los elementos propios del género infantil, como duendes medio animales, y por otro lado, una sexualización explícita de todos estos elementos, a pesar del desplazamiento a través del símbolo. Los duendes no vuelven a ofrecerle a Laura los manjares. En consecuencia, ella pierde el disfrute por la vida, se obsesiona porque no oye su llamado, deteriora, es decir, exhibe todos los síntomas asociados con la abstinencia. Ante esta realidad, Lizzie decide obtener el antídoto, que irónicamente es la misma droga, es decir, solo con otra dosis se calma el síndrome de abstinencia. No obstante, en un giro didáctico moralista victoriano, el jugo de las frutas no genera más dependencia, sino que ahora rompe el hechizo porque se obtiene a través del autocontrol y la fuerza de voluntad. Aunque Lizzie es agraviada y hostigada, ella se rehúsa a probar las frutas que deseaba comprar para Laura y los duendes deben devolverle su dinero. Al volver cubierta de su jugo, alienta a Laura para que la bese y la chupe en una escena de práctica de lesbianismo explícito.
Cita, ven y bésame, no te preocupes por mis moretones, abrázame y bésame, chupa mis jugos, exprimidos de las frutas de los duendes para ti, la pulpa de duendes y el rocío de duendes. Cómeme, bébeme, ámame. Laura, haz mucho de mí. En tu beneficio me enfrenté al valle y tuve que tratar con los hombres mercaderes duendes. Fin de cita. Laura se sacrifica por amor, y el poema entonces representa esta fantasía de que una entrega tal puede terminar con la adicción ajena. Lizzie reconoce esta prueba de amor y, cita, ella la besó y la besó con una boca hambrienta. Fin de cita. El jugo opera como remedio, el antídoto hace su efecto y Laura sucumbe y se cura. Cita, la vida a través de la muerte. Fin de cita. El mercado de los duendes ofrece un final didáctico y heteronormativo en el que se pinta una escena en la cual, años más tarde, las dos heroínas están casadas y con hijes y reflexionan sobre esta sororidad, ahora sanitizada y aparentemente desqueerizada. Laura le cuenta a les pequeñes cómo su hermana, cita, se expuso a un peligro mortal para hacerle un bien, porque no hay una amigue como una hermana para buscarla si una se desvía del camino. Fin de cita. Es decir, esta resolución típica del periodo victoriano infantiliza la experiencia sexual y moraliza sobre la adicción, concebida según el modelo de vicio más que el de enfermedad. En conclusión, en ambos textos se demoniza la experiencia de la adicción. En el poema de Coleridge se expresa a través de Geraldine y lo siniestro de una visión imaginativa sin resolución. El consumo se compara a un hechizo que causa deseo, placer y luego culpa. Seeger comenta que lo que puede explicar las articulaciones entre la adicción y la sexualidad queer es que los adictos ponen toda su energía en las drogas y esto les vuelve disfuncionales para la sociedad heteronormativa. En El mercader de duendes, este deseo antinormativo está presente en Laura, quien parece elegir las frutas antes que su amada Lizzie. A pesar de cierta infantilización del relato, la abyección de la obsesión, la compulsión, el exceso del consumo y la desesperación del síndrome de abstinencia se retratan con un realismo único. En síntesis, ambos poemas desplazan en el símbolo las experiencias urbanas de la Inglaterra decimonónica de un creciente número de sujetos sometidos y desempoderados, atrapados en el consumo excesivo de sustancias tóxicas obtenidas en el contexto de un imperialismo dominante. Este trabajo intentó entonces visibilizar las experiencias de estas subjetividades minoritarias a través de sus representaciones en la literatura y a su vez revelar las políticas subyacentes en la genealogía de las configuraciones de la identidad del eadicte. Gracias, eso es todo. Bueno, entonces ahora podemos tener un espacio para preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Diana Ferraz levantó la mano, Verónica. Gracias, Elina. Sí, Diana. Hola, Verónica. No, había aplaudido nada más a tu presentación. No tengo ninguna pregunta. Gracias. Gracias, Diana. Romina Rauer. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Para Emilio, me gustó mucho la presentación sobre Dickens, me pareció muy interesante, y quería, por un lado, comentar que me recordó un poco al libro La escritura profana de Northrop Frye, donde él tiene una tesis sobre la literatura sentimental como escritura sagrada, alternativa, popular con respecto, por ejemplo, a la Biblia y la historia, que vendrían a ser los textos sagrados de Occidente. La historia con mayúscula. Y bueno, por la cuestión del episteme de los cuentos de hadas, me hizo recordar esto, me hizo pensar en eso, en esa tesis de Frye. Y también cuando se mencionó lo de
lo del elefante, el émbolo, la máquina, en el mito de la máquina de Mumford, y el concepto de tecnocracia ya en la contracultura de Rosak. O sea, esos son solo para comentar los disparadores de la presentación, así hacia dónde me llevo. Y la pregunta era más sencilla, era pedirle si podía expandirse en esa escena paródica del Robinson Crusoe, porque no leí la novela Hard Times hace un tiempo ya, y no tenía presente eso, y me gustaría si podría explayarse un poco. Sí, sí, claro. Es una escena muy importante a mi criterio, porque ahí define precisamente la posición que toma respecto de su propio realismo, ¿no? O sea, la concepción dickensiana del realismo necesariamente está pensada como crítica del realismo del siglo XVIII, porque ese realismo del siglo XVIII representa la economía liberal capitalista. Entonces es una operación compleja en este sentido, en la medida en que es una operación crítica. Y ahí aparece 2 veces, por lo menos, mencionada la novela de Defoe, y este episodio tiene que ver con la persecución que hace un personaje que es una criada, es una aristócrata caída efectivamente, y es criada de un banquero que es un personaje, digamos, un impostor respecto de su propio pasado, y como criada está a su servicio, y entonces es un episodio en el cual ella está persiguiendo a la pareja de amantes de Luisa, que es la hija de Gradgrind, y otro aristócrata que trabaja con el padre, con Gradgrind. Los persigue para descubrirlos infraganti, y en el momento en que, no tengo lamentablemente la cita acá, en el momento en que los encuentra, ella está ocultándose detrás de unos arbustos, y el narrador dice, se ocultaba detrás de los arbustos como Robinson Crusoe ante los salvajes, ¿no? Entonces ahí está la mención, digamos, que a mí me parece, yo la retomo precisamente para pensar la operación estético-política que hace Dickens. Parece, digamos así, un comentario irónico al pasar, pero efectivamente está apuntando a una novela importantísima para la tradición realista, ¿no? Y bueno, me parece que lo que hace con el cuento de hadas es precisamente ir contra esto, ¿no? Contra ese tipo de representación realista que aparece efectivamente parodiada en un personaje que está a su vez parodiado. Los aristócratas son personajes siempre parodiados en Dickens, bien a diferencia de lo que ocurre con Balzac, ¿no? Precisamente por esta posición y por lo que implica Dickens en el campo literario de la década del 30 en el siglo XIX. Mientras yo estuve trabajando con esto, siempre tuve presente a Balzac, y lo que Balzac hace también en la década de los 30 y en la formación de Balzac como escritor. Eso es lo que quedó afuera de mi exposición, que por cierto era muy extensa para 15 minutos. Precisamente Balzac tiene una formación en la escritura de libros en la década de los 20, de libros propiamente dichos y de libros de todo tipo de temas. Escribe para vivir, ¿no? Balzac escribe para vivir exactamente como Dickens. La gran diferencia es que en el caso de la tradición francesa, el modelo clásico es muy poderoso en el siglo XIX y bien entrado el siglo XIX, por lo menos hasta Flaubert, de modo tal que que está la marca ahí muy presente de Racine y de Boileau como grandes modelos literarios en la tradición francesa. Y esto no está en absoluto en Dickens, a mi criterio. A mi criterio, no hay en Dickens un modelo literario tan poderoso como el que hay en Balzac en el momento en que está formándose como escritor, ¿no? Eso tal vez lo puedan corroborar mejor los especialistas, digamos, en literatura inglesa. Pero lo que me resulta extraordinario es cómo la literatura de Dickens tiene origen precisamente en esa relación con la caricatura, con el dibujo ilustrado, y tiene origen en el sentido de que ese tipo de comentario, de ese tipo de dibujos, es su propia novela.
¿no? Y le da todos sus rasgos. Digamos así, cada vez se autonomiza más de la ilustración, pero en efecto queda constituida en ese tipo de vínculo inicial, ¿no? Y en eso es notable la diferencia de las tradiciones. Es muy notable. Y lo que quise señalar respecto de la ilustración en Balzac, que también sus folletines se ilustran, y se ilustran en el momento en que se publican el libro, no en los diarios. De modo que la literatura de Balzac no tiene nada que ver con la ilustración. La ilustración es externa en ese sentido, y ese extraordinario dibujo de Daumier, precisamente lo que hace es representar al tipo de balzaciano, es decir, al personaje de Papa Goriot, donde no hay ningún tipo de escena articulada, ¿no es cierto? Eso hace una gran diferencia entre las dos tradiciones. Y me parece que es muy productivo pensar las tradiciones en cruce, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta más. A ver si... Sí, yo no sé si una pregunta. Sí me gustaría hacer algunos comentarios. Bueno, en realidad sí una pregunta, Emilio. Me gustaron mucho todas las exposiciones. La tuya, Verónica, me resultó interesantísima. Todo ese rastreo, todo ese recorrido que haces con respecto a, bueno, a adicción, a entenderlo vicio, enfermedad. Y en el caso del trabajo, tengo acá las notas, por eso miro para abajo. En el caso del trabajo de Nora, que fue el primero, me gustó mucho cómo trabaja, o en todo caso, cómo se mete con el personaje de Lucy en la novela de Stoker, y esta idea de el cuerpo de la mujer como un objeto para la medicina ya en ese momento, y la, digamos, sí, y la mujer como paciente psiquiátrica, o ubicarla en ese lugar. Y con respecto al trabajo de Emilio, que me gustó muchísimo, nosotros en La Plata leemos a Dickens en la cursada. Pregunta, Emilio, ¿se consigue esa nota de Dickens sobre fraude o en los cuentos de hadas? Sí, porque sí, la sí, verdad que me gustaría leerla. Eso está en internet. Hay un sitio que se llama, bueno, no sé exactamente cómo se llama, pero que tiene todas las publicaciones mensuales que Dickens dirigió, están todas escaneadas, es una maravilla, y ahí está Household Words, donde se publicó Hard Times y donde se publicó... Sí, la revista la recuerdo el nombre, pero no leí la nota. La revista está completa, interesante. está completa subida, ahora te paso el link por acá, está completa subida a este sitio, y ahí está efectivamente en el año 53 el texto sobre los cuentos de hadas. No, me gustó mucho el análisis que hiciste de la novela, y bueno, me gustaría leer la nota, porque claro, en el caso de Dickens es verdad que hay algo del orden del cuento de hadas constantemente circulando, no solo en tiempos difíciles, sino en varias de sus novelas. Totalmente. Y esto de la mirada, vos lo trabajaste mejor en el artículo, pero algo del orden de lo visual, que es el modo en el que él construye sus personajes, ¿no? En donde con un vistazo, creo que es Terry Eagleton que dice que con un solo vistazo uno registra a esos personajes que vienen del mundo de la caricatura, que es como vos decís, donde él se inicia. Lo que no llegué a tomar nota es, vos hablás de un artículo de Deleuze, y no llegué a tomar nota del título. Es que no lo mencioné en el apuro por cumplir con los 15 minutos reglamentarios. Bien. El texto es ¿Qué es la filosofía de Deleuze y Guattari? Bien. Y la entrada, está organizado el libro como entradas, la entrada es percepto y afecto. Bien. Y es extraordinario el concepto precisamente de percepto, por un lado por la referencia que hace a la literatura inglesa,
Ujú. No, por Para eso mí me es- interesaba, porque vos lo mencionás en el trabajo. Para mí es un desafío para cualquier especialista en literatura inglesa esa afirmación de Deleuze de que la literatura inglesa es la que más amplía la percepción, ¿no? No lo dice otra literatura, lo dice la literatura inglesa. Hay que Sí, sí, pensar eso, ¿no? Y tomé tampoco lo nota de esa explica. expresión. Eh, y por otro lado, permite pensar la literatura misma, el arte mismo, en realidad, como precepto y como afecto, y no como concepto, ¿no? Por eso la idea es que la discusión con la teoría económica política, que efectivamente tiene lugar en Hard Times, no va por el lado del concepto. No está discutiendo en términos conceptuales, está discutiendo en términos artísticos. Y en este sentido discute en términos perceptuales, ¿no? Hay otros ejemplos de esas metáforas, perceptos que yo no pude citar que son realmente extraordinarios. No, me gustó mucho. En general me gustaron Te las agradezco, 4 exposiciones. te agradezco. Nada, eso, Y simplemente. me parece, Emilio, que Muchas gracias. cuando apuntás a esta cuestión, más que nada en la literatura inglesa también, es por la tradición filosófica, ¿verdad? Digamos, vía Hume, vía Locke, donde la percepción y la experiencia son parte, digamos, del recorrido epistémico, ¿no? Es decir, precisamente son tradiciones filosóficas diferentes en cuanto a la aproximación al conocimiento, y por tanto quizás también esa es una característica que podemos visualizar más acentuadamente en la literatura inglesa que en la Totalmente. continental. Sí, es cierto, eso está muy bien observado. Precisamente la gran tradición empirista, que necesariamente está asociada al origen de la novela, ¿no? Claro. Esto es lo que plantea Ian Watts, Sí, sí, sí. la relación entre la tradición empirista y el origen de la novela realista. Claro. Está muy bien esa observación y probablemente venga por ahí. Sí, me encanta tu trabajo, Emilio. Realmente estaba pensando en toda esta necesidad, además de una literatura que se hace tan masiva como la de Dickens, ¿no? y la del periodo en realidad, como el énfasis en esta educación moral, ¿no? A través de tradiciones como la de cuentos folclóricos, de hadas, etcétera, que como vos decías, no son moralmente negociables, ¿no? Es decir, en ese sentido implica también toda esa escenificación, la puesta en escena de las viñetas, que el lector entre por una toma ya de partido, ¿no? Visual acerca de las situaciones que va a encontrar. Claro. Muy interesante. Y ahí hay un compromiso político, eso me gustaría Absolutamente. resaltar, ¿no? Sí, sí. Hay un compromiso político con las clases populares, que son las que leen ese tipo de revistas. Claramente. Y que permanecen Dickens a lo largo de toda su carrera, ¿no? Sí, además pensando que Dickens viene precisamente de una experiencia infantil de relegación, ¿no? Y por lo tanto, digamos, vive su literatura también con ese horizonte de expectativas, por lo menos, ¿no? de educación a través de la literatura. De educación en términos propiamente morales, ¿no? Absolutamente. No diría en términos literarios o estéticos. No, morales, fuertemente. Plenamente morales. Ayer justamente en la ponencia yo mencioné a Dickens, en el sentido de que Dickens se lee como un continuador de las políticas educativas, en este sentido, del siglo XVIII, ¿no? Y se ve como continuador de Fielding, de Defoe y de Hogarth, ¿no? Yo estaba hablando de Hogarth específicamente, pero me parece que es interesante que él se ponga, por lo menos se coloque, digamos, en esa tradición para operar los cambios fundamentales que opera a través de su estilo, ¿no? La voy a escuchar. Esto se va a subir, ¿verdad? Uy, sí. Vamos a ser famosos todos. Muchas gracias por la ponencia. Gracias a vos. Un gusto verte.
Bueno, gracias. No sé si hay más preguntas. Elina, vos no ves ninguna mano levantada, ¿no? No, me parece que ya estaríamos entonces en la finalización. Te dejo a vos el cierre, Verónica. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por los comentarios que estoy leyendo en el chat. A Perdón, todos. Verónica. Sí. Yo recordé con tu exposición también un episodio de Hard Times, donde hay un personaje que es uno de los hijos de Green, que por la educación que recibe se convierte en una especie de perverso, y la perversión tiene que ver efectivamente con el homoerotismo. Y hay un episodio donde este hijo de Kraken se entusiasma, por decirlo así, en términos sexuales, con el aristócrata Harthouse, y el modo en que Dickens, que Dickens tiene para narrar ese episodio es señalando un detalle donde el hijo de Kraken lo que hace es con el dedo meter el dedo en un ojal del saco que tiene el aristócrata, ¿no? Y el propio Dickens dice, raramente le metía el dedo en el ojal, donde evidentemente está señalando ahí el interés homoerótico del personaje. Sí. Es el único modo, digamos así, de narrar la homosexualidad en la década del 50, ¿no? Sí, es cierto. Yo recordé eso. Muchas gracias, Emilio. No, a vos. Bueno, gracias a todos por su participación, por sus comentarios y preguntas. También creo que nos hemos limitado bastante al tiempo bien, a los demás oradores. Así que bueno, vamos a dar cerrado por hoy esta mesa, y mañana los esperamos en las mesas siguientes del sábado. Así que bueno, muchas gracias por su participación. Gracias, Elina. A todos. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias, hasta Gracias, Tania. Gracias a todos.